Muy buenas tardes, Ecuador. Muy buenas noches en Europa. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando, están conectadas con nosotros de cualquier parte del mundo. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de nuestra invitada, Elaine Jaffe, y voy a dar lectura a su misma descripción de sus actividades. Son un tanto larguitas, por lo cual yo voy a tratar de acortar por allí. Dice ella, me incorporé a la Universidad de Glasgow como profesora de historia económica, ¿verdad? En enero del 18, después de haber impartido clases de historia económica en el London School of Economy, de historia en la University College London y de estudios de desarrollo en Birkbeck, Universidad de Londres. Mi enseñanza central se centra en el desarrollo latinoamericano y cubano. En la LSE enseñé la historia de la economía y la economía política del desarrollo tardío. En el 2011 me incorporé al Departamento de Geografía de la Universidad de Leicester como investigadora asociada para trabajar con el profesor Gavin Brown en el proyecto financiado por alguien, los espacios de solidaridad transnacional. El proyecto examinó la historia y geografía de un piquete de solidaridad interminable mantenido entre el 86 y el 90 por el grupo de anti-apartheid de la City de Londres frente a la Embajada de Sudáfrica en Trafalgar Square. Eh, de allí salió un libro titulado Activismo y Solidaridad Juvenil, el piquete ininterrumpido contra el apartheid, se publicó en el 2017. Desde allí, en 1995, siendo adolescente, he pasado tiempo viviendo e investigando en Cuba. Mi tesis doctoral realizada en el LSE fue adoptada para su publicación como Che Guevara, la economía de la revolución por Palgrave Macmillan en el 2009. He seguido investigando y publicando sobre el desarrollo cubano. Mi nuevo libro, We Are Cuba, cómo se sobrevive un pueblo revolucionario en un mundo postsoviético, ha sido publicado en el 2020. Estamos con Helen Jaffe, o que todos los que hacemos el enlace latinoamericano-europeo les damos la más cordial bienvenida. Helen Jaffe, tu micrófono, por favor. Bueno, muchísimas gracias para la introducción, que es bastante largo, tenía razón. Y me di cuenta que tengo que actualizar, porque si yo llamo un libro que publicado en 2020, mi nuevo libro no está actualizado. Pero quiero agradecer a ustedes para invitarme a participar en esta charla. Es un momento sumamente importante, imprescindible para el pueblo de América Latina y más allá para, yo creo que gente que tiene esperanza en un mundo mejor, gente antiimperialista, gente del sur global, que estamos viendo un momento de ofensiva agresiva de un imperialismo que está chocando en contra de muchas contradicciones y un deterioro de su poder. Y entonces me alegro que me han invitado y estoy dispuesto a responder a las preguntas, al asunto. Solo antes que comienzo, quiero anidar algo sobre mi trayectoria, mi experiencia, mi vínculo con Cuba, que quiero decir que la primera vez que fui a Cuba fue en el año 1995. Si ustedes calculan, ese es uno de los peores años de lo que se llama el periodo especial de crisis económico que Cuba pasó después del derrumbe del campo socialista. Cuba en el periodo, en los años siguientes, el derrumbe del campo socialista perdió
se bajó el PIB en 35%, que es una cosa fenomenal. Si pensamos en qué fue la pérdida de PIB durante el COVID, cuando todo estaba parado, no alcanzó esos niveles. Entonces, ese nivel, 35% en unos años, fue un catástrofe, pero yo fui a vivir en Cuba en el 95, como explicaba, como adolescente con 18 años. Y entonces yo era testigo, yo podía ver con mis propios ojos cómo los cubanos sobrevivieron los retos de ese periodo, cómo buscaron siempre soluciones colectivas y creativas. Siempre ponen en el centro de sus acciones los intereses de los seres humanos, de los más vulnerables, de ser humano y planeta, medio ambiente también. Entonces, ya hemos vuelto a otro periodo de crisis, hay mucha discusión, un análisis comparando cómo está la crisis de hoy en día o de lo que hemos visto en los últimos años desde la administración de Trump, la primera administración, cuando él comenzó a apretar las sanciones en contra de Cuba, alrededor la segunda mitad de 2018 o principio de 2019, cómo se compara con ese periodo especial. Y es verdad que la situación ahora, bueno, en los últimos años ha sido muy difícil. Nosotros que hemos visitado mucho Cuba muy a menudo, hemos visto el deterioro, pero hoy en día, desde el principio del año, con la acción ilegal, violento en Venezuela, hemos llegado a un punto de crisis, es un momento decisivo. Entonces, ese es el marco dentro del cual nuestra conversación se lleva a cabo. Okay. Está mudo. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación de este conversatorio. Les recordamos a la audiencia que estamos con Elena Jaffe, quien es profesora universitaria en Historia de Economía Política en América Latina. Y va a hablar hoy de la situación actual de Cuba y por qué Cuba se erige como un factor de dignidad y resistencia. Vamos directo al grano, Helen. ¿Cuál es tu visión de la situación política y económica de Cuba en este 2026 ante los desafíos globales que la inflación, las tensiones geopolíticas están, digamos, presentes, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre Cuba en esta situación? Bueno, esa es una pregunta bastante complicada porque se puede responder de muy diferentes aspectos. Quiero decir que, como estaba explicando, la situación en Cuba ha tenido un deterioro desde 2018, 2019, pero cierto, bajo la primera administración de Trump. Trump aplicó una política de maximum pressure, presión máximo para ver si podía acabar por fin con la revolución cubana. Y entonces ha sido encima de esto, el gobierno de Cuba, el pueblo de Cuba han tenido más retos que enfrentar. Por supuesto, el pandemia de COVID. Pero si se imagina que ya las sanciones habían comenzado en 2019, comenzaron barcos con petróleo, lo que estamos viendo ahora. Ese primero sucedió en 2019. Barcos llegando llenos de petróleo y tenían que irse, o decidieron irse abajo la presión de Trump y presión de sanciones, amenazas de sanciones, de multa. No solamente las empresas de los barcos, pero las empresas de seguridad. Y las empresas de seguridad de las empresas de seguridad. Quiere decir que buscando donde quiera se podía poner presión. Después de eso vino el COVID. Pero también en ese periodo Cuba ha tenido ha sido bastante golpeado por
asunto de cambio climático, huracanes, tenía un tornado que fue muy inusual. Entonces lo que hemos visto es una serie de crisis, de actuaciones, acontecimientos muy difícil hay por cualquier país. Pero la respuesta de Cuba también ha sido algunos errores que fueron hechos, por ejemplo, la decisión, ese no estoy diciendo yo como alguien de afuera criticando, pero el mismo gobierno ha reconocido que la decisión de unificar, de hacer la unificación monetaria en enero 2021, el momento no fue oportuno para hacer esta medida. Y resultado que también es porque vino en la mitad de COVID, con más sanciones, que el Trump nombró Cuba en la lista, muy injustamente en la lista de países que apoya terrorismo, que es una hipocresía fenomenal, que Cuba ha sido uno de los países que más víctimas ha sido al terrorismo apoyado por el gobierno o tolerado por el gobierno de Estados Unidos y lanzado desde el mismo territorio de Estados Unidos. Y de hecho, Cuba hace varios años elaboró un informe que tienen como un clamo de cuántos cubanos han sido matados o discapacitados en forma permanente por acciones terroristas lanzadas desde Estados Unidos. Entonces, para poner Cuba en esa lista, nadie, ni incluso dentro de la administración, no creían que ese fue veraz, que Cuba estaba apoyando terrorismo, pero el solo hecho de poner Cuba en esta lista implica que cualquier institución financiera del mundo va a evitar hacer transacciones con Cuba porque temen de multas, temen de sanciones aplicadas por oficina se llama en inglés Office of Foreign Asset Controls de US Treasury. Entonces ahora, por ejemplo, yo les reto a toda la gente escuchando eso, intenta a ver si tengo verdad o no. Yo como británico, con un cuenta de banco en un banco británico, no puedo mandar dinero a Cuba. ¿Entiende? Porque está bloqueado por sistema. Pero además, si una persona aquí está, yo creo que hay gente de España, ¿verdad? En esta reunión o en la audiencia, si yo intento mandar 1 libra esterlina a una persona en Europa, y ni cambio mi dinero en dólares porque va a estar pagado en euro, ni manda mi dinero a Cuba, pero en algún lugar en la transacción, sea la referencia o cualquiera, tienes la palabra Cuba, esta transacción es casi cierto, está bloqueado. Entonces, esa es una situación de asfixiación que se han puesto Cuba. Ahora ha sido han tenido referencias los políticas, las soluciones creativas y colectivas del antes periodo especial para intentar de buscar el mismo espíritu de resistencia. Pero ha sido más difícil en ese momento que era durante el periodo especial por varias razones. Estoy ahora dirigiéndome hacia la situación política. En primer lugar, no tienes el mismo liderazgo de los veteranos históricos de la revolución. Que cualquiera que pensaba los enemigos de Cuba o amigos de Cuba de Fidel Castro, es cierto que él tenía una autoridad moral dentro de Cuba. Y cuando él hablaba, los cubanos se escuchaban. Y él era muy honesto explicando, por ejemplo, en el periodo especial, él dijo, mira, las cosas son mal y van a empeorar. Y nosotros vamos a tener que buscar la unidad, vamos a tener que estar fuerte para sobrevivir eso, pero no vamos a rendir
a la presión del imperialismo. Ahora tenemos Miguel Díaz-Canel, que es muy interesante porque siempre se decía que la Revolución Cubana existe, está básicamente como simbolizado por una sola persona, que es Fidel Castro. Y si Fidel Castro muere o los enemigos logran matarlo, ya se acabó la revolución. Pero Miguel Díaz-Canel es un hombre nacido después del triunfo de la revolución cubana y es un producto del socialismo cubano. Se estudió, nació, se fue en misiones internacionalistas, se capacitó en la Fuerza Revolucionaria Armada y de un crecimiento humilde llega a ser un ingeniero eléctrico en la universidad, estudió gratis, como siempre, como todos los cubanos tienen la capacidad, la posibilidad o oportunidad de hacerlo. Pero él ha enfrentado esa serie de crisis, ahora se está hablando de policrisis. Crisis múltiple de cambio climático, de Trump y las sanciones, de COVID, de otras situaciones geopolíticas. Y por supuesto, en el año 21, el 11 de julio de 1921, vimos una protesta que sucedió en diferentes lugares nacionalmente, violento en algunos y duró unas horas y en contra, la mayoría fueron expresando molestia con la situación y algunos directamente en contra del gobierno. Pero en ese momento los enemigos de Cuba estaban prediciendo, como han hecho muchas veces, el final de la revolución. Pero ese protesto pasó. Lo que pasa, yo estaba en Cuba en ese momento, salieron cubanos apoyando la revolución y ese protesto se disminuyó muy rápidamente y no ha vuelto a suceder. Pero tenemos que estar claro que la intención de Estados Unidos y la razón que invierten al menos 20 millones de dólares anualmente en lo que ellos llaman programas de democracy promotion, promover la democracia en Cuba, que los cubanos llaman programas de cambio de régimen. Ellos invierten ese dinero como parte de una estrategia histórica que siempre ha guiado o dirigido la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y ese es que tiene dos partes. La primera parte es que se usa guerra económica para crear dificultades, para crear descontentos, para desvincular el pueblo de gobierno y liderazgo de la Revolución Cubana. Y después se trabaja al mismo tiempo en formar una oposición interna. Esa es la política. Eso fue bien explicado en un memorando que fue inicialmente secreto, que fue escrito por un hombre que estaba ayudando en desarrollar una política hacia Cuba el 6 de abril 1960. Quiere decir, antes que el bloqueo fue formalmente implementado. Y ese memorando reconoció que el gobierno de Cuba y Fidel Castro tenía mucho apoyo público, que no iba a ser posible sin disminuir ese apoyo económico, cambiar el régimen. Entonces se usa en la recomendación de ese hombre, Lester Mallory, que escribió ese informe, que Estados Unidos deben usar guerra económica en contra de Cuba para empeorar la situación, para causar desesperación, hambre y, ¿cómo se dice? Overthrow of government, derrocar el gobierno por el mismo pueblo cubano. Y esa ha sido la política. Lo que hemos visto recientemente es las acciones de Trump han expuesto
esa política muy abiertamente, porque lo que tiene Trump es una arrogancia que él puede decir la parte silente en voz alta. No sé si respondo a la pregunta. Está mudo otra vez. Sí, partiendo de lo que nos has narrado sobre cómo se comportan, digamos, estas fuerzas enemigas desde dentro y también desde afuera, como vemos que digamos, la ayuda hacia las fuerzas opositoras del gobierno cubano desde afuera son bastante considerables. Y en ese aspecto global, ¿qué rol juega la diplomacia cubana en foros internacionales como la ONU para defender la soberanía cubana y proyectar esa dignidad de la que hemos hablado? Bueno, esa es una buena pregunta. Sabe que afuera de Cuba, en nuestros países, se habla muchas veces, bueno, es cierto, en el discurso en inglés, ¿no? Se habla mucho cuando, por ejemplo, Estados Unidos y Cuba estableció relaciones internacionales. Hablaban de que Cuba, ese había roto el aislamiento de Cuba. Y eso es mentira. Porque en el momento cuando Cuba estableció las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tener relaciones diplomáticas con cada país de las Américas, menos Estados Unidos. Lo que estaba aislado en ese momento fue Estados Unidos. Tenía que hacer esa relación diplomática, restaurarla para no estar solo, dejado al lado. Entonces, la diplomacia, yo en las entrevistas que hice por mi segundo libro, We Are Cuba, yo hablé con una mujer que fue la directora de ISRI, Instituto Superior de Relaciones Internacionales, y me explicó cuando Cuba estaba golpeada por el periodo especial y el derrumbe de campo socialista, la economía estaba fatal, imagínense, se perdieron 87% del comercio internacional e inversiones internacionales. Entonces la gente decía, Fidel, tenemos que cerrar embajadas, cerrar misiones diplomáticas. Y Fidel dijo, no, ahora es el momento que tenemos que estar más vinculados al mundo, más abierto al mundo. Y yo creo que esa es la actitud que ha guiado la diplomacia cubana. Siempre están dispuestos a negociar, a hablar, a interaccionar. Y Cuba, increíblemente, tiene más misiones diplomáticas o tiene misiones diplomáticas en más países, uno de los más países del mundo. Tiene más que Brasil, por ejemplo, que Brasil es una de las economías más grandes del mundo, pero Cuba tiene más misiones o tiene misiones diplomáticas en más países que Brasil. Entonces, Cuba participa en muchas organizaciones e instituciones multilaterales. Está más o menos nuevo miembro de los BRICS. Está hace unos años, yo creo que fue 2023, Cuba tenía la presidencia del grupo de 77 más China, que es el grupo dentro del uno más grande. Cuba participa en el ALBA, participa en el grupo de países menos desarrollados y tiene interacciones con CARICOM de Caribe. Tiene muchos vínculos a través de instituciones internacionales. Y por supuesto, en el uno, todos los años, como ustedes deben saber, Cuba presenta su informe, su moción en contra el bloqueo de Estados Unidos y gana todos los años, por los últimos, no sé, 31, 32 años se ha ganado. Y incluso en un año abajo la presidencia de Obama, ningún país del mundo votó en favor del bloqueo, porque Estados Unidos y Israel, que normalmente siempre votan en contra la moción de Cuba,
abstuvieron, porque ya ese proceso de rapprochement estaba, se estaba llevando a cabo. Entonces, em, el año pasado, la administración Trump, como es muy característica, usó mucha presión, muchos amenazas, mucho chantaje y logró que un grupito de países traicionaron sus historias, sus valores y el solidaridad que cada uno de ellos habían recibido por muchas décadas de Cuba en la forma de médico, en la forma de ayuda de desarrollo internacional, etcétera, traicionaron esta historia y votaron en favor del bloqueo de Estados Unidos. Eh, entonces, los diplomáticos cubanos, yo no sé, pero yo creo, yo no sé cómo se están manejando, porque los cubanos tienen una política de no meterse en asuntos domésticos, no hacer demanda de un país, de otros países. Pero yo creo que bueno, no es que creo, es cierto que la mayoría de los países del mundo han recibido increíble solidaridad y apoyo de Cuba, especialmente los países de subglobal. Por ejemplo, por 2018, entonces quiere decir que la figura, los datos son más altos. Cuba había mandado 600,000 profesionales médicos, enfermeras, em, médicos, profesionales de salud, quiero decir, a más que 180 países. Esa es la mayoría de países del mundo. Now, a través de 6 décadas de esa práctica, la mayoría de esos países han recibido esa ayuda sin pagar ni un centavo, ni un peso, ni una libra, la gran mayoría. Y fue solamente después del año 2005 que Cuba comenzó de recibir ingresos, que después llegó a ser el ingreso más importante para Cuba. Pero ingresos o no, los cubanos están salvando y mejorando la vida de literalmente billones de personas en cada rincón del mundo. Y ojalá, sin que intervienen los diplomáticos cubanos, los pueblos que han recibido ahora dan cuenta que ese es un momento que Cuba está llamando, necesita su solidaridad de regreso. Eso es lo que esperamos. Cada cual tiene que hacer lo que se puede en su esquina. Muy bien, ahora tenemos una pregunta desde el norte de Europa. Edmundo, por favor, tu micrófono. Tú tienes una pregunta, ¿no? Sí, bueno, algunas preguntas. Hay bastante que... Tú has dicho, digamos, de que hay un hostigamiento, no solamente asfixia, utilizaste la palabra, eh, asfixiando a Cuba desde 67, 65 años atrás, más efectivamente. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué Occidente no deja que el socialismo cubano se caiga solo? ¿Por qué no lo deja que se caiga a pedazos como ellos dicen? ¿Por qué lo asfixian? ¿O por qué no lo dejan mostrar, digamos, a plenitud su potencialidad del socialismo cubano? Y lo siguen asfixiando. Ujú. Eh, hay un sector, digamos, en los Estados Unidos. Bueno, el sector es grande, el sector de la parte judía, de los házaros judíos que están en los dos partidos políticos y que los dos partidos políticos a la vez hacen una sola política, digamos, no hay diferencia entre demócratas y republicanos, pero el Partido Republicano fue apoyado por sectores, digamos, más recalcitrantes, digamos, del sector judío házaro. Entre ellos está, digamos, la señora Miriam Adelson,
mujer de Sheldon Adelson. Son compadres, podríamos decir, de Donald Trump en Las Vegas, en los casinos, y ella apostó, digamos, económicamente en las campañas electorales, pero a la misma de Trump, y a la misma vez eh, propuso a Marco Rubio para secretario del Exterior de Trump. Digamos, son personas especiales que están preparados hace mucho tiempo contra Cuba. ¿Cómo ves todo ese, digamos, ese sector que es poderoso en los Estados Unidos y le dedican tanto tiempo y tanto dinero a luchar contra ese pequeño país? ¿Qué significado se le da? Ok, voy a volver a la primera parte de la pregunta, porque aunque son vinculados, yo no me voy a comentar ahora tanto en la dinámica interna de quién tiene el dinero, porque yo creo que si no es aquel, es el otro, right? Porque están defendiendo un sistema. Ese dinero está, por eso yo digo que las políticas de cambio de régimen son inversiones. Ese es vinculado a su pregunta. Su pregunta efectivamente, hiciste la pregunta y respondiste al mismo tiempo. Y es así. Pero vamos a ir atrás un poco o ampliar la vista o hacerlo, no sé si es ampliar o enfocar, pero hace unos días Estados Unidos o Trump emitió una declaración llamando Cuba una amenaza por la seguridad nacional de Estados Unidos, que es absurdo en tema económico, militar, político. Cuba no está usando mecanismos a través del sistema financiero para que nadie manda dinero a Estados Unidos. Cuba no puede. Estados Unidos lo que gasta en sus fuerzas militares más que todo junto de los próximos de países, próximos 10 países que más gasta. ¿Ok? Imposible que Cuba pueda ser una amenaza física en cualquier manera. Pero hay una sola manera que Cuba puede amenazar de Estados Unidos. Y ese es su ejemplo, como usted dijo, la potencialidad de un sistema de desarrollo diferente. Y ese es lo que teman Estados Unidos. Yo estaba mencionando el memorando del Este Malawi de 1960 y el motivo que plantea él para esa guerra económica no es que nacionalizaron negocios de Estados Unidos o tenemos que presionar para que le dan recompensa, no es que derechos humanos, no es nada de eso, es porque detectan la influencia del comunismo. Y ese es el tema, el raíz, el kit del problema. Cuba, un país que tenía, se puede comparar Cuba de 1958 con los indicadores de desarrollo de Haití, de Guatemala. Tenemos que buscar países con una población parecida, ¿no? No vale la pena comparar con un país gigantesco, pero se puede. Mucha gente siempre compara, oh, ¿cuál es la mortalidad infantil en Cuba? Comparado con Gran Bretaña, uno de los países más ricos del mundo, un país imperialista que chupa la riqueza de todo país, todas partes del mundo. No se puede comparar. Se puede porque Cuba ha logrado niveles que comparan con los países imperialistas. Y ese es lo único amenaza que representa Cuba a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, donde están, ahora se están culpando los inmigrantes y están arrestando, deteniendo a ellos, inmigrantes y no inmigrantes también, en la forma más violenta, más violador,
de su derecho humano, su dignidad. Están matando gente, como siempre estaban matando gente negro en Estados Unidos. Y tienen gente que viven en la calle, millones, millones de gente que viven en la calle que no tienen acceso a salud público. Y ahí está Cuba, un país sujeto a 400, 500 años de colonialismo español y después imperialismo de Estados Unidos. Y dentro de una sola generación, porque dentro de 20 años, Cuba en los años 80 había logrado cifras, indicadores de desarrollo humano comparado con los países imperialistas en una generación. Entonces, cuando acceso a, a vivienda, a educación, a salud, a cultura está en el sistema capitalista, está, ¿cómo se llama? Rationed. Depende de tu poder financiera, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso. Y ahí está Cuba. Y si tú estás nacido pobre en arriba de una montaña y tú creciste en una bujío, como se decía en Cuba, hecho de madera, tú puedes ir a la universidad, tú puedes llegar sin pagar nada, tú puedes salir de la universidad sin ayuda ninguno. Y tú puedes llegar a ser el director de un hospital o un instituto de investigaciones de ciencia médica. Y yo sé porque yo he hablado con esa gente. El antes director de IPK, Instituto Pedro Curie, es el Hospital Tropical de Cuba, famoso en muchos países, mundialmente famoso. El director era hijo de una chofer de guagua. Entonces, ese es la pura existencia de Cuba es una indicación a pueblos que están luchando solo para poner comida en su mesa, que es posible, a otro mundo es posible, como se decía, ¿no? Que se puede crear un sistema de desarrollo que tiene al centro el bienestar del ser humano y el planeta, porque Cuba también dirige el mundo en cuanto al desarrollo sostenible. Cuba es el único país del mundo que ahora el Estado tiene un plan que fue aprobado como ley en a nivel más alta para acciones de adaptación y mitigación de cambio climático que llega hasta el fin del siglo. Se llama Terrea Vida, esa es la versión corto. El nombre oficial es Plan Estatal para Enfrentamiento al Cambio Climático de Cuba. ¿Ok? Entonces, Cuba es capaz de crear nueva medicina usando biotecnología. Tiene que no ha logrado ningún otro país de cáncer de pulmón. Tiene ahora. Tiene una medicina para lo que tiene diabetes, úlcero del pie de diabetes, ¿no? Que tienen que mucha gente, esa medicina de Cuba reduce en 70% la necesidad por amputaciones de las piernas por la gente que sufre con diabetes. Y ese afecta 400.000 personas por año. Entonces, si los mismos poblados de Estados Unidos tenían acceso a esa medicina cubana, se iban a salvar mucho gente en el mismo Estados Unidos de la necesidad por amputaciones. Y cuando se tienen amputaciones, la expectativa de la vida es muy corto. Entonces, Cuba tiene la capacidad de salvar y mejorar vidas no solamente en el sur global, pero internacionalmente e incluso en los países imperialistas. Ahora están desarrollando. Hay un documental que recomiendo que ustedes lo ven. Se llama Teresita's Dream o el sueño de Teresita. Un nuevo medicamento para Alzheimer. Alzheimer afecta gente en todos los países,
Pero además, como Cuba ha eliminado las enfermedades vinculadas con la pobreza, malnutrición, etcétera, las enfermedades que Cuba está ahora enfrentando son los mismos que tienen los países más desarrollados. Cáncer, Alzheimer, etcétera. Y Cuba tiene ese nuevo medicamento en las ensayos clínicos. Se han mostrado que para 50% de los que reciben, no solamente que arresten el deterioro del cerebro, de memoria, pero se mejoran la memoria en la mitad de los pacientes. Entonces, son cosas increíbles por un país y ese mismo es un reto para el sistema de perseguir ganancias de biotecnología de Estados Unidos, de farmacéutica, etcétera, que ellos hacen su ganancia con hacer medicina que son muy caros, que la gente tiene que vender una casa para recibir un tratamiento. En Cuba, esa inmunoterapia para cáncer de pulmón, cada dosis cuesta $1. Ahora, si tú tienes tratamiento equivalente en Estados Unidos, no va a costar $1, va a costar muchísimo más. Y es un filtro para crear mucha riqueza para alguna gente, un número disminuyendo con más y más riqueza, menos gente todos los años. Eh, Partiendo de lo que has dicho, también hemos visto que Cuba tiene muchos logros en su cooperación internacional, como por ejemplo los envíos médicos de que también mencionaste, y que muestran su compromiso con la solidaridad global. Pero también vemos que la salud, la educación es gratuita en Cuba y son pilares de resistencia. ¿Cómo se sostienen en este sistema, en este tiempo de escasez? ¿Cómo se sostienen estos sistemas? Bueno, yo creo que es muy importante destacar que Cuba, como un país socialista, tiene un sistema de planificación centralizado. Quiere decir que el gobierno, el Estado, puede controlar la distribución de riqueza y lo busca hacerlo en la forma más igual, siempre priorizando los más vulnerables, los enfermos, los niños, los viejos. Por eso Cuba tiene un récord tan extraordinario en cuidado de los grupos que he destacado. Pero también porque es una prioridad del gobierno. Si uno mira la cantidad el porciento de gastos anuales que Cuba dedica a educación, a sistema de salud público, beneficios sociales, es gigantesca. Yo creo que hay una el año pasado, aunque el presupuesto estaba disminuyendo, Cuba mantenga el porciento que invierte en esos servicios. So, por ejemplo, 14%, yo creo, se puede chequear del año pasado. 14% de gastos fueron en el sistema de educación y salud es más alto. Entonces es sobre la prioridad política del gobierno. Ahora, cuando una de las motivos de atacar los médicos cubanos afuera es porque los mismos cubanos que firman, hacen voluntario para salir en misiones, no reciben directamente el dinero, el pago. Lo recibe el gobierno de Cuba y 1% está vuelto a los mismos médicos. Está guardado para ellos en un cuenta bancario o a veces la reciben en el país. Son diferentes modalidades. ¿Qué pasa con lo que queda? Con el parte con que queda el gobierno. No va a enriquecer individuales en el gobierno, no va a comprar cosas lujosas.
ese dinero está reinvertido en el sistema de salud público, está reinvertido en el sistema de educación médico, está invertido en el ILAM. ¿Conocen el ILAM, no? Escuela Latinoamericana de Medicina. ILAM que fue establecido en 1999 después de un terrible desastre en Centroamérica. Y cuando los cubanos emergentes que fueron allá de una brigada emergente, fueron allá, dijeron, mira, podemos ayudar a las víctimas ahora, pero cuando nosotros salimos, no hay médicos aquí, no hay clínicos o clínicos vacíos, cerrados, porque no hay médicos. Entonces fueron a hablar con Fidel y Fidel Castro dijo, vamos a crear una escuela precisamente por jóvenes estudiantes de esos países para que vienen aquí, estudian, gradúan como médicos para volver a sus mismas comunidades. Porque que me partí un poco. Entonces, hoy en día, ILAM ha graduado 31,000 médicos que han recibido su alojamiento, su capacitación en Cuba, gradúan como médicos. Entre ellos hay ciudadanos de Estados Unidos. Porque eso, y hay muchos también de países en África y Asia, porque aunque queda con el nombre ILAM de América Latina, muchos gobiernos o movimientos de otros países dijeron, mira, y los estudiantes nuestros, y mandaron estudiantes también a esa escuela. Entonces, ese sistema, Cuba, el gobierno controla el comercio internacional. Y esa es una manera que pueden acumular las finanzas que son necesarias para invertir en ese sistema, los logros, como ellos dicen, de la revolución en educación, salud y tal cosa. De tu punto de vista, eh, ¿cómo responde Cuba a las críticas sobre derechos humanos o una supuesta falta de democracia? ¿Y por qué se podría considerar que su modelo sea un ejemplo de dignidad humana? Ok, ese asunto en unos días, yo voy a tener un capítulo en un libro que debe ser, se debe acceder abiertamente sobre la democracia en Cuba, porque estamos acabando un poco de tiempo, entonces voy a dar la versión corta. Hay una democracia en Cuba que no es parecido a la democracia capitalista del liberal parliamentarianism. Es una democracia participativa que tiene diferentes ángulos, incluso el sistema electoral, que es municipal, era provincial, pero se quitaron ese recientemente, y nacional. Tiene las organizaciones de las masas que representan mujeres, campesinos, jóvenes, estudiantes, tal cosa. Tiene organizaciones políticas también. Y tiene también el asunto de democracia es las oportunidades y acceso a recursos. Eso sí en Cuba se puede considerar democrático, que en los países imperialistas no lo es, por necesidad, parte del sistema. Entonces, ¿cómo responde Cuba al asunto y las críticas de derechos humanos? Bueno, explicando esas cosas, que en Cuba ellos se han priorizado los derechos humanos en el sentido del derecho a vivir sin temor de morir de hambre o sin derecho de saber que tienes acceso a educación, salud, etc. Pero los cubanos siempre han dicho que están dispuestos a hablar sobre el tema con Estados Unidos, con el gobierno, con quien quiera. Y ellos son muy abierta. Ellos tienen la capacidad, el fundación ideológico conceptual para debatir esto todo lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, cuando Obama estaba en Cuba y dijo,
a Raúl sobre queremos discutir derechos humanos, Raúl dijo, sí, podemos, sobre derechos humanos en Cuba y en Estados Unidos también. Porque yo creo que será muy difícil no decir que no hay violaciones serias, hoy más que nunca, de derechos humanos en Estados Unidos. Perfecto. Antes de ver el último capítulo de este encuentro, de este conversatorio, hay una pregunta nuevamente desde el norte de Europa. Edmundo, por favor, tu micrófono. Sí, eh, estamos viendo, digamos, de que últimamente la agresión imperialista, el aumento del bloqueo a Cuba, están apareciendo artículos de que Cuba está quebrada, de que están esperando lo que decías al principio ya, que el pueblo se levante y tire abajo al gobierno. Eh, ¿Cómo lo ves tú, digamos, los sueños cubanos? ¿Cómo ves tú desde Londres la, el- la actualidad, digamos, de Cuba? ¿Está Cuba quebrada o, o está Cuba sola, mejor dicho? La pregunta también Ujú. vendría allí. ¿Está sola Cuba? Bueno, en cuanto a eso, en primer lugar estoy en Glasgow, pero quiero decirles también que en enero, el mes pasado, yo estaba en Cuba. Yo fui a Cuba por una conferencia. Yo estaba en Cuba cuando había un frente frío. Entonces, por eso me sorprendí el número de cubanos que salieron, pero llegaron los restos de los 32 cubanos matados por tropas de Estados Unidos en su acción ilegal y violenta de secuestrar el presidente de Venezuela y su esposa y llevarlos a Estados Unidos. Violación total de todos los derechos internacional. Y yo estaba ahí cuando llegaron los restos y salieron en la calle decenas de miles de cubanos a pesar de frío, y cuando comenzó cayendo la lluvia, yo me fui, escapé y los cubanos pararon ahí esperando 5 o 6 horas para poder pagar su respeto, ¿no? A los cubanos. El sentido de ellos estaba em, asustado y ¿cómo se? Enojado por habían sido matados sus compatriotas, pero una determinación también, una determinación que ellos no iban a rendir. Esa fue la gente que salieron en la calle. Yo no voy a decir que todos los cubanos son igual. Pero donde quiera que yo fui, yo estaba solamente, normalmente viajo un poco, yo estaba un visita corto, estaba en Habana, pero no hablé con uno solo cubano que dijo, no, yo creo que ya no podemos más, que ya se ganaron los americanos. Sí, vamos a volver a ser colonia de Estados Unidos. Ningún cubano. Y yo sé que hay cubanos que quizás no apoyan el gobierno, no se consideren socialistas, pero ellos no quieren que Cuba está bajo el mandato de Estados Unidos. No quieren ver Cuba porque la soberanía de Cuba es muy importante para los cubanos, excepto los de Marco Rubio y su tipo, ¿no? Que quieren ser los nuevos jefes de Cuba. Pero la próxima día, entonces, después eso de los restos, había una marcha en el malecón que pasó por la embajada de Estados Unidos y salieron más que 100,000. Yo no puedo contar muy bien, no tenía helicóptero, pero puede ser mucho más que 100,000 cubanos. Otra vez en el frío, muy temprano por la mañana, y salieron. Y yo sentía una determinación que me recordaba los años de 2003, 2004, por ahí. Yo estaba estudiando en Cuba, estaba haciendo las investigaciones para mi doctorado y Fidel estaba en el frente. Se había vuelto a poner su uniforme militar y estaba en el frente en contra de la amenaza del presidente Bush. Recuerda ese momento de los ataques en contra y invasiones en contra Afganistán y Irak. Y habían nombrado Cuba también
habían acusado a Cuba de desarrollar armas químicas. Una mentira de eso que fue desprobado completamente. Pero Cuba tomó la ofensiva antiimperialista en ese momento. Y yo sentí un poco un regreso de ese espíritu de determinación y resistencia. Y ahora, mirando al futuro, ¿qué estrategias adopta Cuba para diversificar su economía y fortalecer su resistencia ante presiones extranjeras Bueno, o yo creo externas? que las opciones de Cuba también dependen de otros países, otras instituciones, como hemos dicho. El mundo, su pregunta anterior habló de si Cuba está sola. Yo creo que ahí es donde tenemos un papel nosotros. Tenemos que reclamar los gobiernos de nosotros que no dejan Cuba aislado, no dejan una política de matar un pueblo para que se rinde. Ese no podemos permitir. Y cada uno que está escuchando ese tiene que ponerse a pensar qué podemos hacer nosotros. No podemos esperar gobiernos que están, no sé, parece que Trump se ha dado miedo a todo el mundo, pero ¿hasta qué punto? Yo estaba escuchando hoy que hay planes para un tipo de flotila para llegar desde América Latina a Cuba. Entonces, ese es algo, un proyecto para romper el bloqueo, parecido a lo que pasa con Gaza, que efectivamente la política es igual, que tú vas a matar a un pueblo con hambre y asfixiación. Entonces, ese es algo que se puede investigar, cómo podemos apoyar ese proyecto, cómo podemos participar. Pero lo que es cierto que es la hora de acción ya. Bueno, ahora que hay muchos cambios, cambios tecnológicos, cambios generacionales que se están dando, digamos, se está quedando, hay un cambio geopolítico muy importante, la aparición de los BRICS, digamos, este mundo bipolar se está transformando en multipolar. ¿Qué mensajes enviarías tú a los jóvenes cubanos y al mundo entero, a los jóvenes del mundo? Sobre el valor de la resistencia en la era de las redes sociales y la desinformación. Bueno, no es que yo voy a mandar un mensaje, porque yo no soy tan, no en mi posición, ¿no? Es decir, nada, los cubanos son los que tienen que mandar a nosotros ahora, en su momento de necesidad. Pero les voy a poner una pregunta. Como gente de izquierda de cualquier país, ¿qué haremos sin Cuba? Sin la existencia de Cuba que muestra que nuestra idea de que hay una posibilidad de una alternativa, una sociedad más justa, más racional, donde los recursos están distribuidos en forma más racional, donde se puede cuidar el medio ambiente, además de dar las necesidades hermanos, donde se puede acceder no solo a educación, salud, pero cultura, deporte, etcétera. Si no tenemos Cuba, no estamos todos más pobres, no estamos todos más perdidos, no morimos un poco nosotros. Esa es la pregunta que pongo a todas las participantes y audiencia. Y ahora nos toca luchar para que ellos no tienen éxito, que no hay cambio de régimen, que no te rompe la revolución cubana que por tantos años ha sido un lámparo, ¿no? En la oscuridad. Todos los años de los dictadores militares en América Latina, donde se desaparecieron, donde se mataron, se torturaron, destruyeron la vida de tantas personas. Todos los años de Operación Cóndor, ¿cuál fue el país a luz en ese momento tan oscuro? Fue Cuba. Entonces, esa luz tenemos que hacer todo posible, o sea, vela para que no se apaga. Muy bien, finalmente, tal vez haciendo una contrapregunta a lo que nos acaba de decir, eh, ¿por qué Cuba no solo sobrevive, sino que inspira como símbolo eterno de dignidad y resistencia?
Bueno, yo creo que mi última respuesta realmente respondió eso, porque nos da la esperanza que no es necesario para niños vivir arriba de una basura, que no es necesario que gente envejecen sin poder ver un médico, pasa su vida sufriendo. Yo he viajado un poco en América Latina, yo he visto el costo de medicina en Guatemala. Yo conocí un joven que tenía una enfermedad muy fácil de corregir, de resolver, de curar, y no podía. Entonces había pasado la vida con más dolor y más enfermedad secundaria a eso. Y se fue a Cuba a restaurar la vista de cuántos millones de gente de América Latina y Caribe abajo la campaña esa Operación Milagro. Y yo creo que eso es lo que tiene en Cuba, ¿no? Que muestra que lo que parece para la mayoría de nosotros, especialmente de gente de sur global, un milagro, pero está hecho realidad en Cuba. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros como ecuatorianos, digamos, también recordamos esa ayuda cubana, precisamente en esa misión. eh, em, Conocía incluso un par de personas que se operaron en esas misiones y ahora lamentamos mucho de que en Ecuador estamos viviendo una situación muy triste porque se están desconstruyendo, digamos, el sistema que se logró realizar en la época ganada y ahora muchas personas mueren por no tener atención médica, por no tener posibilidades de que lo atiendan. Muchísimas gracias, Helen. Agradecemos a nuestra invitada, la profesora universitaria Helen Jeffe, por compartir sus tiempos, sus perspectivas. También, por supuesto, agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Les recordamos que el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos residentes en Europa que tiene una meta de construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de este programa. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós. Gracias.